tenemos un mensaje de Giselle Artelino que tiene que ver justamente con estas luchas de las mujeres jóvenes que empiezan a protagonizar otro tiempo histórico y que han cambiado la naturaleza de la vida política, social y familiar, y hasta deportiva, les diría, porque hasta en el deporte han ganado. ¿Cuándo se nos ocurría que las mujeres formaran equipos de fútbol y lo jugaran cada vez mejor? Pero escuchemos a Giselle Artelino. Buenos días, Mario. Saludos a la mesa y a quienes son parte de la Brújula en la Luna. Agradezco la invitación para hablar un poco de la fecha de hoy, 8 de marzo, un 8M, como le llamamos desde los colectivos feministas y transfeministas, que además coincide paradójicamente con el tratamiento del acuerdo con el FMI en el Congreso. Digo paradójicamente porque desde los colectivos venimos declarando que la deuda es con nosotras y por eso se ha llamado a recuperar las calles y a movilizarnos tras 2 años de pandemia y de profunda crisis. Esta es la 7ª movilización desde que se ha convocado por primera vez al Ni Una Menos y volvemos a parar en contra de las violencias, de las injusticias y las desigualdades sociales. En el marco de la pandemia se ha extremado la violencia de género. El aislamiento ha sido un gran aliado de la violencia en Argentina y en el mundo, sobre todo porque la mayoría de los femicidios se da en los hogares y donde más del 70% de los femicidios son perpetuados por parejas y exparejas y un 20% por familiares o conocidos de las víctimas. Lo mismo sucede con los abusos sexuales, tanto en mujeres como en las infancias. La pandemia también ha profundizado la feminización de la pobreza, en donde nos encontramos que la mayoría de las mujeres tuvimos que elevar esfuerzos para poder hacernos cargo de las tareas de cuidados. Las horas de cuidados han aumentado, la tasa de desempleo de mujeres ha crecido más que la de los varones y los sueldos de las mujeres también han caído en una mayor medida. Yo creo que es muy importante entender que cuando hablamos de feminismo, de géneros, de diversidades y de libertad y equidad, no hablamos de ideologías, sino de derechos y de derechos humanos. En este sentido, insistimos y vamos a seguir insistiendo en la necesidad de politizar nuestras demandas. Estamos dando una batalla cultural y politizarlas nos permite acceder a espacios donde cuesta mucho llegar. Politizar estas demandas implica comprender que los diferentes tipos de violencias, discriminaciones y desigualdades que vivimos no son individuales, sino que por el contrario forman parte de un sistema y de una estructura social. Eso por un lado, Mario, y quería también comentar o visibilizar que entendemos que muchos esfuerzos a veces se hace por reducir y desvalorizar las agendas feministas, porque no es una agenda. Existen varios feminismos que llevan adelante diferentes luchas, cuya diversidad está dada por la cultura, las clases, las identidades sexuales, la pluralidad racial, el género, y son feminismos que atravesados por diferentes tipos de violencia. Nuestra agenda no se reduce al lenguaje inclusivo. En medio de una crisis económica y social como la que vivimos, insistimos entre otras tantas demandas en la necesidad de un control real de precios de
de los alimentos, de los impuestos, de los alquileres, de una recomposición salarial, del reconocimiento de los trabajos de cuidado y los trabajos comunitarios que las mujeres llevan a cabo en sectores populares, el acceso al trabajo formal y digno, el reconocimiento de los derechos de las mujeres indígenas que incansablemente luchan contra el extractivismo y el terricidio y que no tienen derecho a la seguridad social. La realidad es que la sociedad está inmersa en un proceso de precarización general, ¿no? Hablamos de precarización laboral, de precarización habitacional, de precarización de la educación y del sistema de salud, de precarización del ambiente también. Y las feminidades no somos ajenas a todas estas cuestiones, muy por el contrario, somos las más afectadas. En este sentido, y ya para ir terminando y no robarte mucho más tiempo, realmente necesitamos un Estado que esté a la altura de las demandas de las feminidades, que diseñe políticas con perspectiva de género, sí, pero que no se quede esa discusión en el recinto o en la letra de una ley. Necesitamos que esas políticas se lleven a cabo, se implementen y se les asigne recurso correspondiente para poder aplicarlas. Yo siempre digo, menos discurso, más acción y mejor distribución de los recursos del Estado. No hay política pública que se pueda llevar adelante sin recursos y sin presupuesto. Por todo esto y por mucho más, hoy nos movilizamos bajo la consigna: no hay respuestas aisladas ni individuales, hay manifestación colectiva. Y es una consigna que nos rige hace mucho tiempo. Por eso se ha convocado a recuperar las calles, un espacio realmente ganado hace muchos años, así que les espero, les convoco a una hermosa jornada en la ciudad de Buenos Aires. La convocatoria es en el Congreso de la Nación a las 16 horas, así que ahí nos encontraremos en la reivindicación de la lucha feminista en Argentina y en el mundo, y obviamente prestando mucha atención, por supuesto, a lo que simultáneamente se va a estar dando en el recinto con respecto al acuerdo del FMI. Mario, muchas gracias y te mando un saludo grande. Bueno, la hemos escuchado, Giselle Artelino, en el Día Internacional de la Mujer.